Yo empecé con el tema del paisaje por casualidad. Era profesora ayudante en el Departamento de Urbanismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando me propone el director si me quedaba con una asignatura de jardinería, que daba entonces un profesor que pasó a ser alcalde de Las Palmas. De entrada me quedé muy sorprendida porque acababa de terminar la titulación de arquitectura y no tenía ni idea, ni remota idea de todo esto. Estaba por ahí en un seminario Oriol Bohigas, que es un arquitecto muy conocido, y en una cena me recomendó que iniciara un máster de especialización en la Escuela de Arquitectura de Barcelona sobre arquitectura del paisaje. De repente verme entre la disciplina de urbanismo, arquitectura y paisaje fue como si mi cabeza explotara. Fue realmente empezar a entender muchísimo mejor mi especialidad. Se me abre un mundo completo en relación con el paisaje, el medio ambiente, la jardinería. Fue realmente algo que nos cambió la vida a todos y a mí especialmente. Los jardines son una verdadera expresión de arte. Te ponen en clave de utopía, de deseo, y también una expresión que construye ideales de naturaleza, que esto es algo que decía Rosario Asunto. ¿Qué paradigma de naturaleza tenemos en cada momento de la historia? Los jardines tienen una trayectoria que se pierde en los tiempos, desde un paradigma de naturaleza igual de dominio sobre ella, a otros en tiempos de, digamos, en el 18, 19, de más conciliador y más de armonía, y a otros mucho más actuales, en los que estamos ya en una naturaleza que ha cambiado completamente y quizás sea más hostil y tengamos una amenaza. La idea de jardín en Canarias está construida también sobre el deseo, sobre utopías. Cuando te hablan de que Canarias es jardín de las Hespérides o que Canarias son islas paraíso y te hablan de todos estos conceptos, entiendes cómo en muchos jardines se intenta, y durante siglos, construir este ideal, construir un ideal a partir de la vegetación, a partir de otros mundos, como el Jardín Botánico de la Orotava, que es un jardín que ya tiene muchos años encima, que es una maravilla, y que está construida en plena Ilustración, cuando se ha descubierto, digamos, otros mundos, los mundos de otros mundos en relación con la vegetación, en América, en Filipinas y en Asia, y cómo aquí se construye un sitio por donde pasa como una enorme corriente verde de conocimiento científico, de conocimiento botánico, y que gracias a Carlos III y el momento de la Ilustración se interesa por llevar este conocimiento hasta Madrid. El Jardín Botánico de la Orotava es el segundo jardín botánico que se construye en España por esta razón. El primero es el de Madrid. Y es muy sorprendente cómo realmente las plantas no se aclimataron en Madrid, porque es imposible, las plantas están enraizadas, los árboles obedecen a una situación de clima, de cota, de orientación, de muchas cosas. Y un árbol de, yo que sé, de América, que a lo mejor en un clima tan benigno como el de Canarias, sí se aclimatan, en lugares como Madrid es imposible. O sea, que nace de una idea un poco, digamos, no científica o ingenua. Hay cosas muy interesantes en este jardín que tienen que ver con su propio trazado, cómo está organizado. Y estoy hablando ahora de la parte histórica. Cómo tiene un trazado riguroso en donde prima el orden, la clasificación, la exposición didáctica de sus valores, muy simétrico, muy regular, geométrico, con un eje de simetría, en donde lo que interesa es lo que se expone, una exposición didáctica de esas especies y no tanto el lugar donde está ubicado. Es un botánico científico en ese sentido, ¿no? Donde casi se siguen las líneas de Linneo, ¿no? De cómo exponer una clasificación de plantas. Es muy interesante por eso. Tiene algunas especies realmente muy llamativas, ¿no? Que tiene un ficus microcarpa inmenso, donde la gente se suele hacer la foto con unas raíces aéreas espectaculares y que tiene muchísimos años, ¿no? Ya tiene casi, no sé, 150 años por ahí dicen que tiene. Araucaria es de un tamaño espectacular. También hay plantas canarias, ¿eh? También te puedes encontrar pinos y también tiene dragos ya grandes y con muchísimos años encima. Hay un ciprés precioso, hay un ciprés de los pantanos, que es un taxodium, que tiene una cortina de musgo espectacular que te llama muchísimo la atención.
y que también tiene muchísimos años. Ahí estás viendo como la historia y la vida de los árboles, ¿no? El impacto de las plantas y cómo tienen una vida que nos supera muchísimo a nosotros, y que ahí están como testimonio de una época en la que esta divulgación obedecía a un gran deseo de conocimiento, a un gran deseo de llegar de otra manera a conocer lo que pasaba en otras partes del mundo. El jardín de cactus de Lanzarote, que hizo César Manrique, realmente es un lugar muy interesante, un auténtico homenaje a la agricultura de la isla de Lanzarote, a la agricultura además de la zona esa de Mala, de Guatiza, un lugar que desde el siglo XIX se dedicó a los campos de tuneras y a la cochinilla, la extracción de la cochinilla. Donde está ubicado el jardín era la antigua rofera, como dice la gente de Lanzarote, el lugar donde se extraía el rofe, la pilli, el picón negro, para enarenar los campos de la cochinilla que estaban totalmente alrededor. Utilizando un impacto, un lugar que había sido un lugar de extracción de áridos, se convierte en un homenaje a lo que le rodea. Él piensa el turismo también desde el deseo, desde la utopía. Yo creo que también la idea de Canarias, Isla Jardín, Canarias, está también en el fondo de lo que él está haciendo. Porque siempre se habla de César desde el punto de vista del paisaje y la naturaleza. Digamos que la visión que introduce César es una visión plástica. Le da a todas y cada uno de sus centros, y especialmente en el jardín de cactus, como si fuera un jardín de esculturas, porque realmente las formas monstruosas, las formas en que están, construyen un lugar muy curioso desde el punto de vista del arte. No tanto por el trazado que introduce César, que es un trazado, digamos, más pintoresco, como por la vegetación que está ahí dentro introducida, y también por la manera de encerrarla, ¿no? Esta manera de cerrar César, casi de construir un pequeño cráter, como joyas preciosas a descubrir. Dentro del jardín, a mí me gustaría destacar una pieza que siempre me llama mucho la atención, una fuente, una pequeña fuente que tiene una figura que a mí me recuerda a los orcos, digamos, manieristas de Bomarzo, del jardín monstruoso de Bomarzo. Te encuentras ahí un personaje hecho con piedras, ¿no? Con grandes picones, con los ojos verdes saltones, el pelo como pinchos de cactus, ¿no? Como púas de cactus, con agua saliéndole por la boca, que cae sobre un estanque donde nadan pececitos de colores. Ver esta figura a mí me hace pensar en que César está manejando mucho más del mundo del jardín de lo que aparentemente todos pensamos, ¿no? Que realmente es una persona con un conocimiento profundo y está también intentando impactar y buscar el momento de que tú llegues a pensar esto mismo que estoy diciendo. El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, que está ubicado en el Barranco de Iguada, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tiene una historia también muy curiosa. Se inicia gracias a un botánico, un biólogo, que la mayor parte de su vida la pasó en el Jardín Botánico de Aclimatación de Plantas de la Orotava, que se llama Eric Ragnar Sventenio, o Svensson, porque él latiniza su nombre. Y fue una persona que realmente se interesó no tanto por las plantas exóticas como por hacer un jardín con plantas canarias, cómo hacer una exposición didáctica también de valores de las plantas canarias adaptadas al paisaje, que ya es una palabra que introduce en su planteamiento. Las plantas canarias, como sabemos, están adaptadas a una orientación, a una cota, a una humedad, a un clima. No puedes tener una lauricida en un lugar que la cota no te lo permite, o un pino que ya es de monte. Es un lugar que tiene una diferencia de cota enorme, de 60 metros. Y esto le da a él la opción de poder ubicar una representación elevadísima de plantas, no solo de las Islas Canarias, también de la Macaronesia en general. Y hace una exposición didáctica con el territorio, con el paisaje, de una manera casi biogeográfica. En la construcción de este jardín empiezas a ver cómo hay muros con ripiados a la manera de los campos de agricultura canaria en muchos sitios, para
favorecer el drenaje, él introduce un punto de arte, un punto de estética muy sugerente. Sventenius era sueco, no era canario, aunque conocía palmo a palmo las Islas Canarias, había recolectado plantas por todas las islas, las había había descubierto incluso nuevos taxones y nuevas especies, y es una persona severa y muy interesada por la representación que tenemos aquí de plantas tan singulares. Yo viví muchos años enfrente de Jardín Canario, casi desde su inicio, justo delante de la puerta. Conocí a Sventenius y conocí a Pepito Alonso y a la gente que se movía por ahí. Recuerdo ya cuando me interesé por este tema que me dejaron consultar el armario de Sventenius, donde guardaba él. Yo entendía que el proyecto de Jardín Canario, un proyecto precioso, y me encontré con una sorpresa, y es que la mayor parte del jardín está dibujado en papelitos, detrás de una factura, en un ticket de guagua, en papeles de copias de máquinas de escribir. Era como obsesivo, tenía a lo mejor la puerta de entrada que está hecho con la zarapejea fusca, con el cardoncillo canario, cómo la tiene dibujada de mil maneras distintas en distintos papeles hasta que al final realmente la construye. Y así con el vallado, y así con los ripiados que hace de piedra, pero no de piedra basáltica gris, sino que la hace, va buscando piedra de Tirma o piedra de Aures, piedra del sur de Gran Canaria. También el edificio de la administración, él no era arquitecto, te encuentras con un edificio que te recuerda a muchas construcciones del norte de Europa, donde le pone además un techo de cobre para que con el tiempo y la humedad de ese barranco fuera volviéndose verde, cosa que está sucediendo. En otros sitios hay una fuente de los sabios que le dedica a muchos expertos botánicos que habían estudiado las plantas canarias, Huet, Berthelot, el propio Virey Clavijo, a quien está dedicado el jardín, hace una exedra con unos chorros, ¿no? Con unas gárgolas, todas diferentes, todas dibujadas por él, con un basamento en piedra donde está repujada y construida plantas canarias. Es realmente muy sorprendente el trabajo que le dedica, la finura con la que diseña, cómo lo construye, cómo desde ahí y con dibujos más o menos toscos enseña dónde va a poner un pequeño dragonal y miras los papeles de él y al final miras y está allí, está tal cual. Cómo va utilizando las plantas canarias, buscando también el factor estético de ellas y ubicándolas de una manera que produzcan una impresión, pero de belleza, ¿no? De algo que estás viendo que es sumamente bello. En la lauriciba que introduce, que no lo hace en la parte más alta del barranco, lo hace en el fondo del barranco, que es digamos, el lugar más húmedo y sombrío. Él planta una laurisilva, un bosque, ¿no? El bosque canario, en donde construye un eje perfectamente rectilíneo que te lleva hasta la fuente de los sabios. Y está ahí, precisamente, en este lugar, la tumba de Sventenius. Él empezó el jardín en los años 50 del siglo pasado y muere en el 73 por un accidente de tráfico, de manera imprevista. Y el jardín se quedó en esa parte casi sin terminar. Hoy el jardín ha cogido una dimensión muchísimo mayor, pero evidentemente las partes con las que se va construyendo ya son, digamos, van perdiendo una línea original que es muy difícil de volver a tener sin que esté él. Los jardines son ideales de naturaleza. Siempre estamos buscando un ideal de naturaleza en cada momento. Yo creo que es conveniente hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro paradigma de naturaleza a día de hoy? En mi trayectoria profesional, en mi trayectoria teórica, siempre pensando cuando explicas un paisaje o explicas un jardín, siempre intentas ver las raíces del lugar, cuál es el sentido profundo del que hizo aquello, si no lo llevo a explicar y llegar a comprender esto de que un jardín siempre es una expresión de arte que representa un deseo, un ideal, una utopía. No es un huerto, no es una producción agrícola lo que se está haciendo en un jardín. En un jardín se intenta subir un nivel y expresar algo más. Es algo más espiritual o algo más de otro nivel de cosas. Y esto es algo que he ido un poco descubriendo a lo largo de la vida. Cuando alguien quiere tener un jardín, quiere tener una expresión de un ideal estético o de un ideal de naturaleza buscado. Siempre hay algo voluntario en esa expresión. Mi vida ha sido mi vida completamente, o sea que fue algo que yo no busqué y sin embargo
al final ha sido mi vida.